Si hay recursos económicos para reducir el aporte a la salud de todos los pensionados y recuperar la mesada 14. ¿Cómo lo vamos a hacer? Demandando el artículo 142 de la Ley 2010 del 2019, que creó la siguiente tabla para los aportes a la salud de todos los pensionados. Vamos a aplicar la tabla del artículo 142 en nuestros ejemplos. Vamos a tener el salario mínimo legal mensual vigente y dos escenarios. El escenario 1 con el salario mínimo más $1 y el escenario 2 un salario mínimo más 10.000 pesos. El aporte a la salud del mínimo es de 8% y los pensionados que tengan entre 1 y 2 salarios es del 10%. Si aplicamos eso aporte a la salud, nos da un neto a recibir de los pensionados de el salario mínimo de 835.844, lo cual este mínimo queda ganando más que el escenario 1 y el escenario 2, queda ganando más de 18.170 mensuales que el escenario 1 o 218.000 pesos al año, versus el escenario 2 serían 9.171 mensual o lo que equivale a 110.000 pesos al año. Por consiguiente, el aplicar esta tabla, el artículo 142 de la Constitución Política en el artículo 13, en el artículo 48, porque no garantiza que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo. Estas dos quedan y son inferiores al salario mínimo. Y el 53, porque no asegura remuneración mínima vital y móvil. Esta debería ser la mínima vital y móvil, pero vemos que generó antes dos o más remuneraciones mínimas vitales y móvil, lo cual es inconstitucional. Miremos el ejemplo para el año 2022. El único cambio que hay aquí es que el aporte de salud pasaría del 8% al 4% para los pensionados que tienen un ingreso de un salario mínimo. Al aplicar el aporte a la salud, nuevamente vemos que el salario mínimo queda ganando más que los dos escenarios anteriores. Sobre el escenario 1, 54.511 mensuales o 654.000 pesos al año, y sobre el escenario 2 serían 45.512 mensuales o lo que es 546.000 pesos al año, lo cual viola la Constitución Política de Colombia en el artículo 3, en el 48 y en el 53. Vamos a demostrar que sí hay recursos económicos para recuperar la mesada 14 y que la reducción de aporte a la salud del 12% al 4% aplique a todos los pensionados. ¿Cómo? Aplicando el artículo 20 de la Ley 100, inciso 3, que si hay reducción en los costos de administración, esos dineros deben ir a las cuentas de ahorro de los trabajadores o de las reservas de Colpensiones. Recordemos que la cotización obligatoria para pensiones es del 16%, 4% aporta el trabajador y 12% la empresa o empleador. El artículo 20 de la Ley 100 del 93 definió que la tasa de cotización para la pensión, o es decir, el aporte obligatorio, sería del 8%. Hoy es del 12% por pensiones y 11,5% el fondo privado. Y el cálculo se hace sobre el salario o el ingreso base. Tener en cuenta este artículo 20, mientras con respecto a la comisión nunca dijo sobre qué base se cobraría. Hoy están cobrando el 4% Colpensiones y el 4,5% fondo privado. Por consiguiente, han salido leyes reglamentarias para decir cómo debe ser el cobro de la comisión de administración. La última fue la Ley 1328 del 2009, en el cual especificó que en ningún caso el 100% de la comisión de administración, podría calcularse sobre el ingreso base de cotización, es decir, el salario del cotizante. Nos apoyaremos en la demandación de grupo del abogado Tomás Fajardo. Vamos a ver el ejemplo o la interpretación legal sobre la comisión de administración. Tenemos aquí un ingreso base de 1 millón para el fondo de pensiones y nuestra interpretación legal. Como vimos, la cotización obligatoria es del 16%, que serían 160.000 pesos
que sería la cotización obligatoria. De acuerdo a la ley, el 11.5%, que es el aporte obligatorio, se cobra sobre el ingreso base de 1 millón. Lo mismo en la interpretación legal. Con relación a la comisión de administración, los fondos de pensión están cobrando el 4.5 sobre el ingreso de cotización, que serían 45.000 pesos. Pero la interpretación legal y lo que dice la ley es que la comisión de administración debe hacerse sobre el aporte obligatorio, es decir, sobre 115.000. Al aplicar el 4.5% sobre 115.000 nos daría 5.175 pesos. Los fondos de pensiones le está ingresando 160.000, pero lo que debían de ingresar a los fondos de pensiones debe ser 120.175 pesos de acuerdo a la interpretación legal, lo cual origina un saldo a favor del cotizante de 39.825 pesos. Multiplicamos este valor por 12 meses, por 25 años como mínimo, más los intereses causados. Es dinero suficiente para recuperar la mesada 14 y para reducir el aporte de la salud de los pensionados del 12 al 4%. Conclusión, el artículo 142 de la ley 2010 del 2019 es inconstitucional porque generó ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente. Los fondos de pensiones administran los aportes obligatorios, que al final es el ahorro pensional de los trabajadores, y sobre estos aportes se debe hacer el cobro de administración, como lo indica la ley 1328 del 2009 en su artículo 53, inciso 3. Los fondos de pensiones no administran el salario de los trabajadores. Por consiguiente, no debe existir un cobro de administración sobre el ingreso base de cotización a pensiones. ¿Qué se le solicitamos a la Corte Constitucional? La declaratoria de inexequibilidad del artículo 142 y aplique el principio de favorabilidad, y que la reducción de aporte a la salud del 2 al 4% aplique a todos los pensionados, y restablecer la mesada 14 de acuerdo al artículo 20, inciso 3 de la ley 100 del 93, al corregir el exceso de las sumas cobradas por concepto de gastos de administración. Si les gustó este video, por favor compartirlo. Les habló Mr. D. Decio Collazo López. Gracias.